eutanasia. De manera que a Rocío, mis felicitaciones y que le vaya muy bien. Nunca se me olvida que cuando nadie me entrevistaba ni nada, porque yo estaba en el exilio, en el desierto, pues ella me hizo una entrevista a propósito de la alcaldía de Baruta, que todavía la recuerdo. Y otra felicitación es para mi cachalotico lindo, José Luis Faría, que es uno de nuestros invitados más afines. Acaba de escribir unos textos sobre la historia del voto y de la libertad de expresión en Venezuela, cómo ambas han dependido de quienes nos han gobernado, que siempre han tenido dos criterios: a ninguno le gusta que lo critiquen y todos se quieren quedar a vivir en Miraflores. De manera que salirnos de esa rutina es la clave del desarrollo. Eso lo entendió Betancourt clarito. De manera que a Cachalote, que cumple como 100 años también, mis felicitaciones a José Luis Faría, y que la pase muy bien. Vamos a ver, nos iremos a comer hamburguesa, porque el Cachalote lo que come es pura hamburguesa. Volvamos al tema del 11 de septiembre en versiones Chile y versiones Estados Unidos. Sobre Chile, fíjate, a mí me preguntan, ¿tú eres enemigo de las primarias? Escribí un artículo esta tarde y lo voy a mandar a... Tengo tiempo que no escribía, pero escribí un artículo contestándole a un amigo sobre el tema, al Gato Pérez. Ya lo voy a publicar. No, yo no soy enemigo de las primarias, solo que yo hubiera preferido la concertación chilena. Yo hubiera preferido que esta oposición segmentada, dividida, buscara ponerse de acuerdo, oxigenar la dirección, hacer política y entrar hacia el 2004 con unos planes y unas ideas y unas políticas y una propuesta, y teniendo claro cuál es el elector. Porque aquí seguimos creyendo que el elector es Chacao, Baruta, Latillo o Lechería. No, este es un país de pobres, todos somos pobres, y hay que hablarle a las grandes mayorías que no son ese gueto que convoca la primaria. Pero Dios quiere la hagan, ya eso lo vamos a hablar más adelante. Pero fíjate, la concertación chilena produjo no solo que todos gobernaran como señala la Mariche, sino además una estabilidad que bien tú refieres, al igual que en Argentina, cuando la película en 1985 lo narra, la Fiscalía juzgó a los militares que habían dado el golpe de Estado. La democracia se fortalece cuando hay transparencia, honestidad. Cuando hay justicia. Justicia, cuando hay institucionalidad. ¿No es así, mi querida Mariche? Bueno, sí, fíjate que lo que señalábamos sobre la alternabilidad, señalaba Frederick también en su intervención, porque todos los que construyeron la concertación chilena llegaron al poder. Nosotros hemos visto hasta en los últimos tiempos cómo ha cambiado la alternabilidad, ha permitido que haya gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, buenos o malos, de acuerdo a los gustos, eso no es la discusión, pero sí permitir la alternancia en el poder. Entonces, fortalecer el sistema democrático es parte de eso, es parte de respetar las reglas de juego y sobre todo venir de algo tan duro como fue las secuelas que dejó un golpe de Estado, las víctimas que todavía hoy, repito, todavía hoy se sigue, y ahí, bueno, ahí están los documentos desclasificados que dan señalamientos concretos de las intervenciones y todo lo demás. Y la justicia también para las víctimas, para los sobrevivientes y de las víctimas, que tarde o temprano, a lo mejor pasa mucho tiempo, porque sobre todo esa justicia es muy lenta para los desarrollos del país, pero que en algún momento, porque como sabemos la justicia internacional tiene que ver con las responsabilidades de los estados, entonces pueden ser las responsabilidades individuales de victimarios o todo lo demás, pero siempre son las responsabilidades del Estado, que es el que vulnera los derechos humanos por funcionarios del Estado o todo lo demás. Entonces es ahí donde también hay que poner el foco, porque para el desarrollo democrático significa también el desarrollo de la justicia y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad directa de funcionarios en actos tan crueles como los de un golpe de Estado. No, yo creo que lo que se debería rescatar, aparte de todo lo que plantea Mariche, al final es el tema del reconocimiento y la capacidad de generar acuerdos para un proyecto de país. Es decir, creo que al final la falta de discusión y la falta de entendimiento en la actualidad de muchos dirigentes políticos les impide la capacidad de llegar a acuerdos, de entenderse y de dibujar un país posible sin necesidad de que cuando yo sencillamente tú estás gobernando, yo vaya en contra de todo lo que tú estás proponiendo,
porque al final termina esto afectando la posibilidad de desarrollar planes a largo plazo de una visión de país, que debería de alguna manera tener unos mínimos acuerdos entre los dirigentes políticos por más diferencias de fondo que tengan en sus planteamientos. Al final debe haber una visión de país, que creo que es el camino que nosotros como país deberíamos transitar, al final buscar la capacidad de ponernos de acuerdo en los puntos elementales que generen bienestar a la sociedad y puedan hacer que la democracia se fortalezca y las instituciones terminen de alguna manera fortaleciéndose también. Creo que el gran esfuerzo que deben hacer la dirigencia política. Fíjate que sobre las dos torres hay una reflexión sobre el periodismo. Cuando Mariche dice, bueno, el primer avión, la narración del primer avión en televisión y en todos lados era que era un accidente. Y después apareció la verdad. Con el segundo. Había un segundo avión y un tercero que se estrelló contra el Pentágono. Y parece que había un cuarto también, no recuerdo bien. Y todo eso cambió el código de la política y la guerra, porque imagínate tú, un avión se convirtió en un avión de pasajero, en un arma. De pasajero. Entonces, y luego esa cosa claustrofóbica que se originó en Estados Unidos, el temor a la guerra, a ser atacado, porque ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial ellos habían padecido. No, y los ese dejó tipo en de estado de ataques. vulnerabilidad aquí, con un país que parecía que era inquebrantable, que la seguridad era lo máximo, terminó siendo cuestionándose sobre la capacidad de defenderse a sí mismo. La fragilidad. Muy frágil. Sí, Bush, el presidente Bush, hijo, tuvo una participación en el discurso que él da ahí en medio de la ruina, le elevó la moral del país, pero la reacción fue bélica también, en Afganistán, Irak, todo eso. Pero fíjate, un señalamiento importante, Kiko, regresando a lo de Chile. Fíjate que cuando se recobra la democracia, o se va en camino de recobrar la democracia en Chile, bueno, cómo llega a ser Patricio Aylwin el candidato, y cómo de todo lo que había sucedido, Patricio deja a Pinochet al frente de las Fuerzas Armadas. O sea, cosas a lo mejor inimaginables, y estratégicamente eso era necesario para el desarrollo y los desarrollos de Chile posteriormente. Entonces, ¿cómo es tan importante el tema de la negociación, de la necesidad de la sobrevivencia también del otro, de que tienen que coexistir precisamente las diferencias, pues con las diferencias que existen entre sectores, pero tanto Pinochet como, bueno, Patricio, fíjate que dejarlo al frente de las Fuerzas Armadas en ese momento en Chile. Fíjate que Venezuela debe verse en ejemplos como el de Chile, en el ejemplo de Polonia, que tal vez es el más difícil, porque el Sindicato Solidaridad llega a la presidencia con Valesa después de ser colaboracionista total con Jaruzelski, porque lo fueron moliendo, ¿cómo es? Rebanando porque hasta que lo desplazaron. En cambio aquí, en vez de pensarse en una estrategia de la política, siempre la cosa rápida, el país no aguanta, todos los discursos que lo que han terminado es produciendo el efecto contrario al que convocan. Vamos al corte y ya regresamos.